Buenas noches, muchas gracias por compartir una vez más nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Esta vez vamos a referirnos a un tema político y económico a la vez. La semana anterior, y no hubo oportunidad de comentar el tema por la cantidad de episodios que se acumularon, una de las polémicas que se desató sobre todo en las opiniones entre los nicaragüenses fue la elección como secretario general del SICA de el candidato propuesto por Ortega. Efectivamente, una elección polémica alrededor de la cual se presentaron distintos argumentos. Lo primero que hay que decir es que fueron 7 gobiernos. No fue únicamente el gobierno de Costa Rica, porque se requería el consenso de todos los miembros del SICA para elegir al secretario general. Ya sabemos que la secretaría llevaba bastante tiempo acéfala. Entonces, fueron 7 gobiernos. Los 5 centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, por supuesto Nicaragua, pero además Panamá y República Dominicana, que son los miembros del Sistema de Integración Centroamericana. Lo segundo que hay que decir es que se utilizó como argumento que la Secretaría General no podía estar descabezada y que había presiones de donantes porque, primero, estaban paralizados los programas de cooperación y segundo, la operación misma de la Secretaría General pues estaba entorpecida. Pero también se señaló como un argumento que hace algunos años se había producido un acuerdo entre los presidentes para una rotación en la elección de los funcionarios de las instituciones centroamericanas, incluyendo la Secretaría General. En realidad, todos esos son argumentos superficiales. Primero, porque la Carta Constitutiva del SICA establece claramente como un principio fundamental el respeto a los derechos humanos y Ortega ha sido señalado por distintas instancias internacionales, las más importantes, de violaciones masivas a los derechos humanos. Entre los principios del SICA está que los gobiernos deben ser producto de elecciones libres. Y ya se sabe, distintas instancias internacionales han señalado las farsas que ha montado Ortega, incluyendo la última en noviembre del 2021. Entonces, es un argumento, para utilizar una palabra, peregrino, ¿verdad?, de que la cooperación internacional pese más que los principios constitutivos de la organización. El otro argumento es el argumento de que ya había un acuerdo político entre los presidentes. Pues bien, ese era un acuerdo político, no un acuerdo normativo. Y las cosas se deshacen como se hacen los mismos que acordaron esa rotación, ya que no era una norma estatutaria, por un acuerdo político podían deshacerlo. Evidentemente no hubo la voluntad suficiente como para hacer valer los instrumentos constitutivos de la organización, ni hacer valer la seguridad democrática que está amenazada por la permanencia de Ortega. Pero dicho lo anterior, que concierne fundamentalmente a los gobiernos, también hay que mencionar otro tema que
poco sale a la luz, poco sale a flote, que son los intereses económicos, inversiones, comercio, principalmente entre los grupos económicos centroamericanos. Y aquí no solo los grandes, también hay que mencionar que hay empresarios de todo tipo que tienen poca incidencia política, pero también sus intereses están en juego. En el plano comercial, y es importante que nosotros estemos claros de esto, la inserción de Nicaragua en el comercio centroamericano representa un negocio aproximadamente de 1.500 millones de dólares por año. Por lo menos eso fue lo que representó en el 2021, entre las exportaciones de Nicaragua y lo que Nicaragua compra. Casi 1.500 millones de dólares. Imagínense ustedes la cantidad de empresas y la cantidad de negocios que están detrás de esos 1.500 millones de dólares. No estamos hablando de la parte financiera, solo de la parte comercial. Y para no equivocarme, otra vez mi papelito. ¿Cuánto exportó Nicaragua en el 2021? 760 millones de dólares. Prácticamente la mitad a El Salvador, con quien más estrechos vínculos tiene la economía de Nicaragua, es con la economía de El Salvador. Más de 500 millones de dólares representan los vínculos comerciales de Nicaragua con El Salvador. ¿Cuántos intereses hay detrás de esos más de 500 millones de dólares? El segundo socio comercial en Centroamérica es Costa Rica. 425 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Y el tercer socio comercial es Guatemala. 335 millones de dólares. ¿Y qué le vende Nicaragua a los países centroamericanos? Bueno, principalmente productos de origen agropecuario. Café, maní, carne, ganado, frijoles, queso y bebidas. Alrededor de esto hay centenares de empresas en Nicaragua y los importadores y los que comercian con estos bienes. Pero lo que compramos, al que más le compramos es a Costa Rica, después sigue Guatemala, se le compra bienes de consumo, se le compran materias primas para la industria, se le compran también materias primas para la construcción y una cosa extraña que me encontré, se le compra a los países centroamericanos combustibles. ¿Cómo es eso que Nicaragua le compra a países centroamericanos combustibles? Vamos a escarbar porque aquí hay un negocio fraudulento y lo vamos a abordar en otra oportunidad. Por ahora solo señalemos que entre las compras de Nicaragua a Centroamérica se incluye derivados de petróleo y también electricidad, para que tengamos una idea, y lo vamos a abordar en nuestro siguiente programa. ¿Pero por qué comparto estas cifras? Porque evidentemente esos intereses de esos empresarios presionan a los gobiernos para que no tengan problemas con Ortega. Porque además del comercio de Nicaragua con esos países, buena parte del comercio entre Honduras, El Salvador y Guatemala con Costa Rica y Panamá transita por Nicaragua. Y ya Ortega les tomó la medida con chantajes sobre el derecho de tránsito. Y ya hizo uso en una ocasión, con ocasión de la pandemia, de su falta de escrúpulos para paralizar el comercio intracentroamericano. ¿Tiene solución eso?
Por supuesto que tiene solución. Pero nosotros los nicaragüenses tenemos que actuar, tenemos que desarrollar actividades que, así como hay intereses de corto plazo, esos intereses están amenazados en el mediano plazo por la permanencia de Ortega en el poder. ¿Por qué? Porque más temprano o más tarde, Ortega va a ser un semillero de inestabilidad en Centroamérica. No solo por sus alianzas peligrosas con Irán, con Rusia, con China, sino también por exportador de violencia. A medida que Ortega se sienta cada vez más arrinconado, va a buscar cómo exportar la violencia y la crisis a sus vecinos. Y eso no conviene a los negocios y a los empresarios centroamericanos. Vamos a profundizar también sobre este tema, pero hoy solo queríamos remarcar la existencia de intereses y de negocios en las relaciones de los gobiernos y países centroamericanos con la dictadura de Ortega. Que tengan buenas noches, les invitamos a un nuevo espacio el próximo martes a las 7 de la noche, la economía de Nicaragua en 10 minutos, por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Que tengan buenas noches.